Bendiciones a todos, hermanos y hermanas que están ahí en sus casas. Debido a la pandemia, hoy en día tenemos que hacerle llegar a ustedes los temas por este medio. Espero que usted los escuche y tome lo que considere que es para usted y no sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra para que sea bienaventurado. Y antes de entrar al tema que les he de compartir hoy, quisiera que hagamos una oración por aquellos hermanos y hermanas que debido a la pandemia o debido a cualquier enfermedad han perdido algún familiar, como en el caso de nuestra hermana Patricia Martínez de González. Y queremos en esta hora, ¿qué les parece si oramos por todos ellos para que Dios consuele sus corazones? Y también oramos por aquellos que a lo mejor están contagiados del COVID y están en casa, en cuarentena y no pueden salir. Vamos a orar para que Dios los bendiga, para que Dios los sane. Vamos a orar por la familia del hermano Marcos Solís, que también se contagió, su hijo, su nuera. Vamos a orar por todos ellos para que Dios los sane, y vamos a orar por consuelo para aquellos que han perdido algún familiar, ya sea por el COVID o por cualquier otro motivo. Vamos a orar por ellos. Y vamos a orar por el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Y también les recomiendo que se sigan cuidando, usen su cubrebocas, usen el gel antibacterial, cuiden su vida de oración, de espiritual, leyendo y orando todos los días, es todos los días. No voy a quitar el dedo del renglón. Seguiré diciéndoles a ustedes que tienen que orar y tienen que leer la Biblia todos los días, porque hoy en día hay testimonios de que quienes han dejado de orar y de leer la Biblia han caído en situaciones tan terribles que se han ido a la ruina. Y no quiero que pase eso con nadie más. Es que cuídense. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para suplicarte que tomes en tus manos la vida de nuestros hermanos que hoy en día están tristes, necesitan consuelo de tu Espíritu Santo debido a que perdieron algún familiar, debido a la pandemia o debido a cualquier otra enfermedad. Oramos a ti, Señor, para que tú obres poderosamente y envíes el consuelo que requiere la familia de nuestra hermana Patricia Martínez de González. Envía el consuelo que ellos necesitan, envía el consuelo de tu Espíritu Santo a su corazón y al corazón de sus hermanas, de sus hermanos, de su familia, que seguramente podrían estar tristes debido a que mamá ya descansa de todas sus obras, ya duerme. Pero hoy oramos, Señor, para que tú los consueles a ellos y también consueles a todos aquellos hermanos y hermanas que han perdido algún familiar, ya sea por una enfermedad diferente a la del COVID o el COVID mismo. Oramos por el consuelo para cada uno de ellos, pero también oramos, Señor, para que tomes en tus manos aquellas familias que hoy en día se han contagiado y están contagiadas y debido a eso están en sus hogares en cuarentena. Clamamos en esta noche, Señor, para suplicarte que tú envíes la sanidad, que tú pongas tus manos poderosas sobre sus vías respiratorias, sobre sus pulmones, y hagas el milagro en algunos casos de sanarles y de levantarles para que tu nombre sea glorificado. Toma en tus manos a mi cuñada Josefina Robledo, Señor, tómala en tus manos, toma en tus manos a su esposo, a su familia, y manifiéstate con poder, ayúdales a creer más en ti, Señor. Toma en tus manos la vida de su esposo Juan, y queremos que tú lo levantes, queremos que tú lo sanes, Señor. Queremos que tú sanes a la familia Solís de Pachuca, queremos que tú sanes, Señor, a todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy en día están en casa, en cuarentena, debido a la pandemia, debido a que se contagiaron, y oramos a ti, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa sobre sus pulmones y los sanes. Y oramos con plena convicción en nuestro corazón de que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan, de aquellos que claman a ti de día y de noche, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y oramos a ti, Señor, también para suplicarte que tomes en tus manos mi vida y me uses para hacer llegar esta palabra a tus hijos, y permite que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos, que pueda servir para que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es dar buen testimonio
y lo importante que es imitar lo bueno y no lo malo. Te lo suplico, Señor. Oramos a ti que el corazón de cada uno de tus hijos sea influenciado por tu Espíritu Santo para que vivamos la palabra, hagamos las cosas de acuerdo a tu palabra o imitemos lo bueno y no lo malo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es Diótrefes o Demetrios. No imitar lo malo, sino lo bueno. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una gran tarea llamada la Gran Comisión, la cual consiste en hacer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta tarea consistía y consiste en enseñar a los que se convertían y convierten a Cristo a tomar la Biblia como su forma de vida, como lo dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que les fuera y les vaya bien, para que fueran y sean bienaventurados, para que tuvieran y tengan todas las bendiciones prometidas a los que le obedecen. Pero debido a que en la iglesia crecerían y crecerán juntos buenos y malos, trigo y cizaña. El trigo son los hijos de Dios, los obedientes, los que dan buen testimonio. Las cizañas son los hijos del diablo, los desobedientes, los que dan mal testimonio. Así lo dice el libro de Mateo, capítulo 13, verso 38. Usted puede ver la parábola del trigo y la cizaña completa. Nosotros solamente vamos a ver este versículo del capítulo 13 de Mateo, verso 38. Y yo lo voy a leer en la Biblia Reina Valera actualizada. Usted léalo en la Reina Valera 60, que dice, y lo vamos a leer a partir del punto y coma, que dice: la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Por este hecho es muy importante que a los nuevos cristianos y a los no muy nuevos se les enseñe que imiten a los obedientes, a los que dan buen testimonio, y no a los desobedientes, a los que dan mal testimonio, porque de ello depende cómo le va a ir hoy en día a cada quien, y en el futuro también cómo les vaya a ir. Depende de imitar a los buenos y no a los malos, el futuro de cada quien. El objetivo del tema es obedecer a Dios dando buen testimonio y no imitar a los que hacen lo malo, sino lo bueno. Vamos a tomar como base de este tema algunos versos de la tercera carta de Juan, aunque usted la debe de leer, esta carta de Juan, en esta tercera carta de Juan, léala completa en casa, le va a ser de mucha bendición. Es un solo capítulo y está muy chiquita, así que le voy a animar a que la lea en casa. Se la dejo de tarea para que después le haga unas preguntas relacionadas con esta carta. Bueno, repito, vamos a tomar como base de este tema algunos versos de esta tercera carta de Juan, escrita y enviada a un buen cristiano llamado Gayo, del cual daban buen testimonio todos aquellos a los cuales les ayudó o les brindó algún servicio. Seguramente Gayo tenía poco tiempo de convertido, por lo cual Juan le escribió y le dijo en otras palabras: mira, Gayo, los buenos y los malos cristianos crecerán juntos, así como el trigo y la cizaña. Ejemplo, por ahí está en la congregación un mal cristiano y servidor llamado Diótrefes, que da muy mal testimonio y se la pasa hablando muy mal de nosotros. Pero también hay un buen cristiano llamado Demetrio, el cual da muy buen testimonio. Así que habrá en las congregaciones Diótrefes y Demetrios.
buenos y malos. Con esto Juan quiso decirle y quiere decirnos Dios a usted y a mí algo muy importante por medio de esta tercera carta de Juan, verso 11. Grábeselo, grábese este versículo de la Biblia, también se lo dejo de tarea, que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras versiones de la Biblia dice: el que hace lo bueno es hijo de Dios o hijo del reino, pero el que hace lo malo es hijo del malo, hijo del diablo. La tarea de discipular o de enseñar a los nuevos cristianos a vivir y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios implicaba e implica hacerles saber que en una congregación habrá trigo, demetrios, y cizaña, diótrefes. Buenos y malos cristianos habrá quienes den buen testimonio y quienes den mal testimonio, nos guste o no, así es y así será. A ningún pastor nos gusta saber que vamos a tener en la iglesia buenos y malos, trigo y cizaña, diótrefes y demetrios. A nadie nos gustaría o nos gusta, pero nos guste o no, así es y así será, porque está escrito. Y también hubo y habrá gallos, nuevos o no muy nuevos, que dieron y dan muy buen testimonio, a los cuales habrá que decirles que no se vayan a contaminar, que no vayan a imitar a los diótrefes, sino a los demetrios, como le dijo Juan a Gallo en el versículo 11 de esta tercera carta de Juan, que le dijo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Se lo dijo porque primero le habló que había un mal cristiano ahí en la congregación llamado diótrefes, y después le dijo que había un buen cristiano que daba muy buen testimonio llamado Demetrio. Por eso es que Pablo le dijo en el verso 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Esta enseñanza acerca de no imitar a los diótrefes, a los que hacen lo malo, a los cizaña, sino a los demetrios, a los trigos, a los que hacen lo bueno, se le puede dar a cualquiera, especialmente a quienes como Gallo pudo haber pensado que si Diótrefes, teniendo un lugar importante en la congregación, se atrevió a hablar muy mal del apóstol Juan y de otros siervos de Dios, él también lo podía hacer como si fuera algo normal o bueno. Y como no era ni debe de ser normal el hablar mal unos de otros, a lo mejor puede ser normal en la gente del mundo, de los incrédulos, pero entre los cristianos no era ni debe de ser normal. Es un pecado grave el hablar mal unos de otros. Es por ello que en esta carta le dijo a este hijo de Dios llamado Gallo, y ahora nos lo dice también a ustedes y a mí: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios o es hijo del enemigo, del malo. Como lo mencioné hace un momento, este tema se le puede dar a cualquiera, aún a los que ya tenemos más tiempo y más conocimiento de la palabra de Dios, porque nadie estamos exentos de dar mal ejemplo o de creer que imitar a los que hacen lo malo o dar mal testimonio está bien. Nadie está exento. Por eso es muy importante que el tema entendamos que se le puede dar a un cristiano nuevo para que no imite a los malos cristianos o a los malos ejemplos y imite a los buenos, o se le puede dar a un hombre que ya tiene hasta cursos, que ya tiene hasta dones, que ha estado sirviendo, que tiene conocimiento bíblico. Es para todos, porque hay quienes teniendo mucho conocimiento de la palabra de Dios podrían caer en el error de estar siguiendo malos ejemplos o de estar dando mal testimonio. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo tuvo una plática con un maestro conocedor de la ley de Dios, y dicha plática terminó en lo que dice el libro de Lucas capítulo 10 verso 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras le dijo, ve e imita lo bueno y no lo malo. En otras palabras, Jesucristo le dijo al maestro de la ley, ve e imita al buen samaritano y no a los malos, como el sacerdote y el servidor del templo que se pasaron y no ayudaron al hombre de la parábola. No dieron buen ejemplo. Repito, el verso 37 de Lucas 10 es el final y la conclusión de una plática que Jesús tuvo con un maestro de la ley de Dios. Esta plática empezó cuando el maestro de la ley le hizo a Jesús varias preguntas relacionadas con la vida eterna, las cuales están en los versículos 25 al 29 de Lucas 10. Léalo en casa, lea Lucas 10 del 25 al 29. La primera pregunta del maestro de la ley que le hizo a Jesucristo está en el verso 25. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió con otra pregunta, verso 26. ¿Qué has leído en la ley acerca de tu pregunta? Verso 27. El intérprete respondió, amar a Dios y el prójimo. Verso 28, Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y tendrás la vida eterna. Verso 29, el intérprete no se quiso quedar con la duda acerca de quién era su prójimo y le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió a esta pregunta tan sencilla, máximo cuando el que la estaba haciendo era un maestro de la ley, un conocedor de la ley de Dios. Jesús respondió a este maestro de la ley con un ejemplo o parábola, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 10, del 30 al 36. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Al terminar este ejemplo, Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿quién de estos 3 hombres es el prójimo del herido? El intérprete de la ley contestó, el samaritano, el que usó de misericordia, el que ayudó al herido. En otras palabras, Jesús le dijo, muy bien, ya lo entendiste, pues ve tú y haz lo mismo. Ve tú e imita al buen samaritano, al que usó de misericordia, pero no imites al sacerdote o al levita, a estos que tenían la responsabilidad de ayudar al herido y no lo hicieron. El objetivo de esta enseñanza o predicación es que aprendamos a imitar a los que hacen el bien, no a los que parece que hacen el bien, como el sacerdote y el levita que menciona nuestro Señor Jesucristo en esta parábola o ejemplo, los cuales se pasaron de largo ignorando la necesidad del prójimo. Debemos de imitar a los que hacen el bien de verdad y no a los que deben de hacer el bien y no lo hacen, sino a los que realmente hacen el bien, como el llamado buen samaritano. Jesús le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Le pudo haber dicho, ve y aplica todo lo que sabes de la palabra de Dios, ayudando a los que tienen necesidad.
En otras palabras, imita lo que hizo este hombre. Lo mismo, hermano y hermano, debemos hacer hoy en día todos los cristianos, los hijos de Dios, imitar las acciones buenas y no las malas. A veces hay gente que ni conoce la palabra de Dios y miramos cómo esa gente ayuda a la gente necesitada. Cuando nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los trigos, los demetrios, somos los que debemos de dar un gran ejemplo y dar un buen testimonio para que los demás nos imiten a nosotros. Así es que todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos de imitar las acciones buenas y no las malas. Ahora no se trata solo de imitar y de ser imitadores, sino de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, por el hecho de que a veces podríamos ver malos ejemplos, como el de Diótrefes, que conociendo la palabra de Dios dio mal ejemplo, y también hubo y habrá quienes dan buen ejemplo como Demetrio, pues entonces debemos de enseñar a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, que imiten a los que dan buen testimonio, a los buenos, a los Demetrios, y no a los que dan mal testimonio, a los Diótrefes, a los cizaña. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros como responsables de discipular a la iglesia, de discipular a la gente nueva, de discipular a los no muy nuevos, de discipular a los que ya tienen muchos años. Esa es nuestra tarea, enseñarlos precisamente a que imiten lo bueno y no lo malo, a que sean Demetrios y no Diótrefes, a que sean trigo y no cizaña. Ejemplos a imitar vamos a encontrar muchos en la Biblia. Ejemplos a imitar tenemos muchos, y solo por mencionar algunos, repito, ejemplos a imitar tenemos muchos, y solo por mencionar algunos, el del hombre considerado el padre de la fe, Abraham. Por su obediencia es digno de imitar. Por el hecho de que en cuanto Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, él la dejó, obedeció a Dios inmediatamente. En cuanto Dios le dijo, dame a tu hijo en holocausto, él lo fue a poner en el altar que construyó para ello, para ofrecérselo a Dios en holocausto. Y cuando lo iba a sacrificar, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 11 y 12, que entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aunque no se trata de ser imitadores, repito, sino obedientes a Dios, sino hacedores de la palabra, pero debido a los malos testimonios o malos ejemplos de algunos que ya conocemos la palabra de Dios, tenemos que dar estas enseñanzas con el fin de que nadie imite a los malos, nadie imite a los Diótrefes, nadie imite a los cizaña, sino que todos y cada uno de nosotros imitemos a los buenos, a los trigo, a los Demetrios, a los como Abraham, que fue obediente a tal grado que cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, él se lo iba a entregar tal como Dios quería. A este tipo de hombres y ejemplos es lo que debemos imitar. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo en holocausto, Abraham no dudó e inmediatamente obedeció. ¿Cuántos hay todavía en las congregaciones a los cuales Dios les está hablando? Oye, ya deja ese mal hábito que tienes. ¿A cuántos Dios le ha estado hablando? Haciéndoles saber
o pidiéndoles que dejen de hacer cosas que van en contra de lo que Dios aprueba y no lo han hecho. Tenemos que, hermanos y hermanas, imitar a este tipo de hombres como Abraham, que en cuanto Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, fue obediente a Dios y la dejó. En cuanto Dios le dijo, dame a tu hijo y ofrécemelo en un holocausto, Abraham fue y lo puso sobre el altar en la leña para ofrecerlo a Dios. A este tipo de hombres es a los que debemos de imitar y es a los que Dios bendice. Y Dios bendice también a los que imitan su conducta, su fe, su forma de vivir, porque son obedientes, porque dan buen ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo a seguir o a imitar. Hay que imitar, hay que seguir o a imitar a los buenos profetas. Digo buenos porque también hubo malos. Los buenos profetas eran los que decían la verdad al pueblo, a la gente, aunque esto le costara maltratos. Ejemplos a seguir como el de Job, que a pesar de sufrir mucho no pecó contra Dios, ni dijo, ya no voy a creer en Dios, ni dijo, ya no voy a leer la Biblia, ni dijo, ya no voy a ir al templo, ni dijo, ya no voy a orar si no cambiamos. ¿Saben qué frases usó Job estando bajo ese sufrimiento terrible por el que pasó y dignas de imitar? Al igual que su actitud, tanto las frases como la actitud de Job es digna de imitar. Dice en su libro, en el capítulo 1, verso 21 y 22, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estando bajo ese sufrimiento, Job perdió todo. Usted lea el libro de Job, se va a encontrar que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, llegó el mal a su casa, a su vida. Perdió a su familia, perdió sus animales, perdió a sus siervos, perdió todo. Era uno de los hombres más poderosos de la tierra en aquel entonces y quedó en la miseria. Y aparte de estar en la miseria, estaba enfermo con una enfermedad en la piel que le producía, yo creo, mucho ardor o comezón. Y a pesar de ello, Job no pecó contra Dios, ni dijo, yo ya no voy a creer en Él. ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ir al templo? ¿De qué me sirve alabar y adorar a Dios? Si mira cómo estoy, no cambiamos. Job no dijo nada de eso. Job dijo, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de mi Señor, ¿qué? Bendito. Otra cosa que Job dijo y que debemos de imitar aun cuando estemos pasando por momentos muy difíciles, esperar en Dios, como lo dijo en su libro en el capítulo 13, verso 15. Miren lo que dijo Job en este capítulo 13, verso 15. Estando en una situación muy lamentable. Repito, había él ya perdido todos sus bienes, se había quedado en la miseria, su familia había muerto. Y a pesar de todo, él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y más adelante, ya estando aún con esa enfermedad en su piel, que le producía yo creo que mucho ardor y mucha comezón, mire lo que dice en el capítulo 13, verso 15 de su libro de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar.
lo que este hombre y esos profetas que a pesar de sufrir, a causa de decir la verdad y a causa de la situación que vivió Job, él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. A pesar de las dificultades que Job estaba viviendo, y a pesar de las dificultades que estemos viviendo cada quien, debemos de imitar a Job, que a pesar que lo había perdido todo, familia, riqueza, salud, se mantuvo confiando en Dios. Por ello es que dijo: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y saben qué hizo Job? Y esperó Job en Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Con una actitud digna de ser imitada, orando. Así es como tenemos que esperar que Dios nos restaure, que Dios nos bendiga, que Dios nos levante. Estas acciones de Job son dignas de imitar, sus frases, su actitud. Job, a pesar de estar sufriendo mucho y de haber perdido todo, se mantuvo con una actitud de esperanza en Dios. ¿Y saben cómo? En oración. Con una actitud digna de ser imitada. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 42, verso 10. Vean lo que estaba haciendo Job a pesar de su sufrimiento. Dice: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso es digno de ser imitado. No que algunos con poquito que están sufriendo ya no quieren ni orar, ya no quieren ni de leer la Biblia, ya se quejan con Dios: ay, ¿para qué me trajiste a este mundo si iba yo a sufrir de esta manera? No, hermano o hermana, hay que imitar lo bueno y no lo malo. Hay que imitar a esos hombres de fe, como fue el buen samaritano, como fue Abraham, como fueron los profetas que dijeron la verdad, como fue Job, que a pesar de todo lo que perdió, él se mantuvo firme en el Señor, con la esperanza en el Señor y orando al Señor. Y esas acciones son dignas de ser imitadas. A este tipo de hombres es a los que hay que imitar y no a los malos, a los que dicen que oramos y buscamos a Dios. Y mira cómo estamos. Creo que hasta nos está yendo peor que antes. Repito, a este tipo de hombres es a los que hay que imitar y no a los malos, a los que dicen: ¿para qué oramos y buscamos a Dios? Si mira cómo estamos, creo que hasta nos está yendo peor que antes. A hombres como Abraham y como Job y como a los profetas que decían la verdad hay que imitar, porque a ellos es a los que Dios bendice, como a Job. A veces podemos pasar por momentos difíciles, hermano y hermana, pero tenemos que imitar a Job, tenemos que imitar a Abraham, tenemos que imitar al buen samaritano, tenemos que imitar a los profetas que, por decir la verdad, tuvieron que pasar por momentos muy difíciles. Y nadie está exento de pasar por esos momentos difíciles, pero por eso precisamente es este tema: imitar a los hombres de fe, imitar lo bueno y no lo malo. Imitar a los Demetrios y no a los Diótrefes, imitar a los Trigo y no a los Cizaña. Ejemplos a imitar podemos encontrar muchísimos más. En algunos casos hay que imitar lo bueno de los hombres y mujeres que nos predicaron, a los cuales debemos de considerar como padres espirituales. El apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto, a los cuales él consideraba como sus hijos espirituales: ustedes pondrán, y les dice, ustedes podrán tener muchos maestros que les enseñen la palabra, pero Padre, solo uno, por lo cual quiero que me imiten a mí. Pablo, el apóstol Pablo, se consideraba padre espiritual de la iglesia de Corinto y de algunas otras congregaciones de aquel entonces. Por eso es que él se atrevió a decirles: oigan, si van a imitar a alguien,
imítenme a mí, pues yo soy su padre espiritual, yo les estoy enseñando, yo los llevé a que recibieran a Cristo como Señor y Salvador personal, yo les enseñé que tenían que leer la Biblia a diario, yo les enseñé que tenían que orar, yo les enseñé que tenían que ayunar, yo les enseñé que tenían que servir a Cristo en la iglesia, yo les enseñé que tenían que hacer obra de evangelismo, yo les enseñé todo eso. Entonces, pues imítenme a mí, porque han de imitar a los que hacen lo malo o a aquellos que no sirven para nada al Señor. A veces llegamos a ver a hombres y mujeres chicos y grandes que oran, que leen la Biblia, que alaban a Dios, que están dispuestos a servir, y de pronto todo lo contrario, pero siguen siendo cristianos. Y uno se da cuenta que están imitando a los que dejaron de orar, como lo hacían antes, están imitando a los que dejaron de leer la Biblia, están imitando a los que dejaron de servir. Y esto nos hace entender del por qué el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 4, verso 16, por tanto ruego que me imitéis. Le escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, les escribe a sus hijos espirituales y les dice, por tanto ruego que me imiten a mí, imítenme a mí. En otras palabras le pudo decir, si van a imitar a alguien, imítenme a mí. Pues yo les prediqué, y yo no he dejado la oración, no he dejado la lectura de la Biblia, no he dejado de servir a Dios. Y en el capítulo 11 le repite diciéndoles, en el capítulo 11 de esta primera carta a los Corintios, le repite diciéndoles, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo se atrevió a decir a la iglesia de Corintios, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto es muy claro, hermano y hermana, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, papá, mamá, abuelo, abuela, suegros o suegras, hombres solos, mujeres solas. Esto es muy claro, hay que imitar a los que se sujetan a las enseñanzas cristianas. Hay que imitar a los buenos y no a los malos, a los espirituales y no a los carnales. Estoy hablando de cristianos, porque hay cristianos espirituales que son el trigo, que son los demetrios, y hay cristianos carnales. Repito, los espirituales son los gallos, los demetrios, los trigo, los obedientes a Dios, y los carnales son los diótrefes, los cizaña, los desobedientes, y los hay, porque Jesús dijo en la parábola del trigo y la cizaña que crecerían juntos, buenos y malos. Por eso es que el tema es diótrefes o demetrios. No imites lo malo, sino lo bueno. No se trata de imitar a cualquiera, sino a los que dan buen ejemplo y a los que respetan las enseñanzas de la Biblia, a los hacedores de la palabra, como lo dijo y dice la Biblia en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 3, verso 17. Pablo también escribe a la iglesia de Filipos y les dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no se mordió la lengua. Pablo no quiso callar cuando se trató de hacerle entender a los cristianos de Filipos, a los de Corinto, a los de Galacia, a los de Éfeso. Él no se mordió la lengua para decirles, oigan, va a haber cristianos buenos y malos en la iglesia. Como Juan le dijo a Gallo, ¿no? Que allí en la iglesia había diótrefes y había demetrios. Los diótrefes, los malos cristianos, los cizaña, los desobedientes, los rebeldes. Y los demetrios,
los espirituales, los trigo, los obedientes a Dios. O sea, Pablo estaba consciente de que había de todo. Por eso era muy importante el que él les tuviera que escribir y les tuviera que decir a todas las iglesias de aquel entonces, a los de Filipos, de Galacia, de Éfeso, de Corinto, de Roma. Les tuvo que decir lo mismo que Juan, el apóstol Juan, le dijo a un buen cristiano llamado Gallo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En conclusión, hermano y hermana, en una congregación puede haber buenos y malos cristianos, trigo y cizaña, espirituales y carnales, Gallos, Demetrios y Diótrefes. Pero el objetivo es imitar a los buenos samaritanos, a los Abranes, a los Jobs, a los Pablos, a los Demetrios y a todos los que dan buen ejemplo, porque es a ellos a los que Dios les dará sus bendiciones. Así que hay que imitar la fe de los hombres que sirvieron a Dios en aquel entonces y a los hombres que están sirviendo hoy en sus congregaciones, dando buen testimonio e influyendo a los demás para que sean obedientes a Dios. Ahora, yo no sé si usted ha dado buen ejemplo a otros. Yo no sé si ha sido trigo o cizaña, si ha sido Gallo o Demetrio o Diótrefes, o si ha sido una buena influencia para otros en la oración, en la lectura de la Biblia, en el servir a Dios, en el ayudar a los necesitados. Si no es así, a ti o a usted que está escuchando este mensaje, a usted, hermano de Chinconcuac, a usted, hermana de Chinconcuac, a usted, hermano de Pachuca, a usted, hermana de Pachuca, a usted, hermano del Rosario o hermana del Rosario, a usted, jovencito, jovencita, a usted, papá y mamá, a ustedes del Centro Cristiano de Chilpa y a ustedes que está escuchando este mensaje. Si usted no ha sido un buen ejemplo para los demás, si usted en lugar de estar imitando a los buenos ha imitado a los malos, ¿por qué no le pide perdón a Dios y corrige? Puede cerrar sus ojos ahí donde está y pedirle perdón a Dios. Y si sí ha sido un buen ejemplo, pues dele gracias a Dios, porque usted es una gran bendición para su congregación y para la gente que le conoce. Y comprométase a seguir siendo un buen ejemplo con Dios y ser un buen ejemplo para con sus prójimos. Yo me recuerdo a un gran ejemplo de un hombre ya anciano que conocí cuando yo me convertí a Cristo. Ese anciano ya era grande de edad, pero yo lo veía que no faltaba a las reuniones en la congregación, no faltaba. Y yo lo miraba que llegaba, cada que llegaba a la reunión, lo primero que hacía es ir a ponerse en el altar y ponerse a orar un buen rato. Y a mí me gustaba irme a poner cerquita de él porque yo era nuevo. Y empecé a aprender, empecé a copiar y de cómo oraba él. Ese viejito oraba mencionando las promesas de Dios. Y siempre oraba usando una promesa. Por ejemplo, decía: Señor, yo me acerco a ti porque está escrito en tu palabra que todo cuanto pida al Padre en tu nombre tú lo harás. Y después de mencionar la palabra, le decía cuál era la necesidad por la cual estaba él orando, y hacía otra oración y mencionaba la palabra, una promesa, y volvía a orar.
a mí me gustó mucho esa forma de orar. Y después que empecé a tomar cursos bíblicos y todo, me di cuenta que hay formas de orar, y una de las mejores formas de orar y para ser eficaz en la oración era precisamente orar con la palabra, orar con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, y eso te sirve para tener fe y estar seguro de que Dios te va a escuchar, porque estás orando de acuerdo a las promesas. Yo imité a ese hombre y aprendí, hice parte de mí ya no solo el imitar, porque yo imité, empecé imitando, pero después empecé a leer la Biblia y empecé a aprenderme citas bíblicas, promesas de Dios que están en la Biblia, y para mí ha sido una gran bendición. Algo que también hemos podido imitar de otros siervos de Dios es la lectura de la Biblia. Conozco hombres y mujeres que leen la Biblia diario, y eso a mí me sirvió, porque ellos influyeron en mí para que hasta el día de hoy tenga yo que leer la Biblia diario. Así es que he aprendido a través de que empecé en la palabra del Señor, en el camino de Dios, he aprendido de otros hermanos y hermanas, porque un cristiano nuevo empieza por aprender imitando a los demás. Claro que no se trata de ser imitador, se trata de que vayamos conociendo la palabra y vivamos y hagamos todas las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, pero no estamos exentos de que alguien esté dando mal ejemplo y nosotros queramos seguir ese mal ejemplo, y no lo debemos de hacer. No debemos de seguir los malos ejemplos de los diótrefes, no debemos de seguir los malos ejemplos de los cizaña, debemos de seguir los ejemplos de los Demetrios, de los Abranes, de los Jobs, de los buenos samaritanos, de los buenos cristianos, de aquellos cristianos que oran, que leen la Biblia, que sirven al Señor, que predican la palabra, que dan buen ejemplo. A esos debemos imitar. Yo le quiero en esta hora, si usted no ha estado dando buen ejemplo o ha estado imitando a otros que no están dando buen ejemplo, o si usted ha dado mal ejemplo, ¿por qué no le pide perdón a Dios ahí donde está? Repito, yo no sé si usted ha dado buen ejemplo a otros. Yo no sé si ha sido trigo, cizaña, si ha sido Gallo o Demetrio o Diótrefes, o si ha sido una buena influencia para otros en la oración, en la lectura de la Biblia, en el servir a Dios, en el ayudar a los necesitados. Si no es así, ¿por qué no le pide perdón a Dios y corrige? Y si ha sido un buen ejemplo, pues dele gracias a Dios y comprométase a seguir siendo un buen ejemplo. ¿Qué le parece si oramos? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, a través de la cual pretendemos, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan hacer lo bueno y no lo malo, puedan imitar a aquellos hombres y mujeres de fe que dan buen testimonio, que leen, que oran, que sirven. Señor, en esta hora, oro a ti, Padre, para pedirte que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que recibieron este mensaje y que están en casa. Oro a ti para pedirte, Dios, que les guíes con tu Espíritu Santo, para que podamos y puedan seguir los buenos ejemplos, imitar los buenos ejemplos. Y si ya están siendo buenos ejemplos, Señor, si ellos están siendo ejemplo para otros, yo te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, y también llena de tu Espíritu Santo a aquellos que no han dado buen ejemplo, que no han dado buen testimonio,
Y también te pido que perdones, Señor, a los que hemos dado mal testimonio. Perdónanos a los que hemos dejado de servirte, Señor, como lo solíamos hacer antes. Perdónanos a los que hemos dejado la oración. Perdónanos a los que hemos dejado la lectura de la Biblia. Perdónanos a todos los que hemos dado mal testimonio. Perdónanos a todos los que no hemos influido en los demás para bien. Perdónanos, Señor, a los que en lugar de ser trigo hemos sido cizaña. Perdónanos a los que en lugar de ser Demetrios hemos sido Diótrefes. Perdónanos a los que en lugar de haber sido Abrahamnes o Jobes o buenos samaritanos, hemos sido Diótrefes o cizañas. Perdónanos, Señor, y perdona a todos aquellos que hemos dado mal testimonio. Y oramos a ti, Señor, para suplicarte que nos guíes y nos ayudes con tu Espíritu Santo, para que cada uno de los que somos tus hijos y nos decimos ser cristianos, podamos ser un gran ejemplo a imitar por las generaciones que vienen detrás de nosotros, por las generaciones que hoy en día se están levantando en el mundo, generaciones, Señor, que conozcan tu palabra, generaciones que sean influidos por el testimonio de los trigos, de los buenos cristianos, de los Demetrios, de los Jobs, de los Abrahames. Señor, oramos a ti para que nuestros testimonios que damos cada uno de nosotros en nuestras congregaciones sirvan para que las nuevas generaciones, las que vienen detrás de nosotros, puedan alabarte y adorarte y puedan ser grandes ejemplos de la Biblia, puedan vivir la Biblia, puedan orar, puedan leer tu palabra, puedan dar buen testimonio, puedan ser buenos samaritanos, puedan ser Demetrios y no Diófretes. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Aquí estoy clamando a ti, Señor, suplicando que manifiestes tu poder para que cada uno de tus hijos y cada familia podamos estar comprometidos contigo, para dar buen testimonio, influir en los demás, para que los demás oren más tiempo, para que los demás lean más tiempo la Biblia, para que los demás ayuden a la gente necesitada y sean buenos cristianos y sean trigo y sean Demetrios. Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano y hermana que estás ahí en casa, que el Señor los bendiga. Y bueno, pues tenemos que corregir si es necesario y empezar a dar buen ejemplo ahí a los hijos, que los hijos te vean a ti, papá y mamá, que estás orando. O sea, de tu ejemplo depende mucho que tus hijos lean la Biblia, que tus hijos oren, que tus hijos sirvan a Dios, que tus hijos sean una gran influencia para aquellos que les conocen y no una mala influencia. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.